¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Agradezco el día de hoy el que nos acompañen a esta rueda de prensa para informar que el día de hoy estaremos presentando ante la oficialidad de partes una iniciativa de ley para crear la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Querétaro. Esta ley tiene 5 objetivos concretos. La primera es impulsa una movilidad segura, fortaleciendo la jerarquía de la movilidad, protegiendo a las personas más débiles de la estructura de la movilidad, que es a las personas. Segundo, impulsa una movilidad sustentable. Esta iniciativa genera incentivos fiscales y reales para crear una política pública que disminuya el uso del vehículo privado y fomente el uso de medios alternativos para la movilidad, como el transporte colectivo, el auto compartido, la bicicleta o medios eléctricos. Tercero, regula los scooters eléctricos y su uso público. Cuarto, endurece sanciones e infracciones para quienes, derivado de una violación al reglamento de tránsito, provoquen lesiones o la muerte. Agrava los delitos hasta en una tercera parte. Además, genera la pérdida de la licencia hasta por 5 años a quienes conduzcan en estado de ebriedad. Y por último, protege a los motociclistas que como parte de su actividad laboral usan la motocicleta, generando primero la obligación hacia los patrones para capacitar semestralmente a quienes utilizan este vehículo. Y segundo, generando la obligación por parte del patrón de dotar del equipamiento como es chamarra de protección, tobilleras y botas a quienes usan la motocicleta como un medio de transporte para el trabajo. Esta iniciativa tiene como objetivo prioritario transformar el uso de la vía pública, pero sobre todo generar una nueva conciencia. Esta iniciativa que presentamos el día de hoy crea primero la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial de nuestro Estado. Segundo, modifica el Código Penal para endurecer las sanciones en el tema de lesiones y homicidio en el caso que sean derivados de una violación al reglamento de tránsito. Y tercero, modifica la Ley de Educación para que sea una obligación de las entidades educativas iniciar con la formación cívica correspondiente al uso de las vialidades, para que desde niños aprendan dónde y cómo se debe cruzar una calle, para que desde niños aprendan la responsabilidad que implica el uso del automóvil. Así que pues el día de hoy estaremos presentando esta iniciativa que esperemos pueda ser turnado en los próximos días a la Comisión de Movilidad y podamos estar en las próximas sesiones de pleno aprobando esta ley que creeremos que cambiará la cara de nuestras vialidades, pero sobre todo el uso del vehículo automotor, ya que Querétaro tiene una de las incidencias más bajas del uso del automóvil privado. En promedio, en cada automóvil privado va 1.2 personas. Ese es uno de los grandes retos. Mientras sigamos sembrando pavimento, seguiremos cosechando vehículos. Y creemos que hoy la política debe ser en sentido contrario. Tenemos que incentivar el uso del transporte público, el uso de medios alternativos o el auto compartido. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos aquí. Cualquier cosa a sus órdenes. Buenos días, diputado. Buenos días. Me llama mucho la atención en el sentido de que suspensión de licencia hasta por 5 años.
Mira, como ustedes saben, la licencia es una facultad de cada entidad federativa. Quienes sean sorprendidos teniendo una licencia de otra entidad y hayan sido suspendidos en la entidad de Querétaro, serán acreedores a una sanción penal, porque es una simulación. Adelante. Con esto, diputado, quedaría ya armonizada la legislación de Querétaro con lo que se ordenaba desde, creo que era la ley general, ¿no? Así es una excelente pregunta. Miren, la obligaciones de las armonizaciones es una obligación que se genera cuando se realiza un cambio en la legislación federal y hay que transformar las leyes que no son compatibles o que contradicen la norma federal. En el caso particular de Querétaro, ninguna norma es contradictoria a lo que marca la ley federal. Por eso esta no es una armonización, es la creación de una nueva ley que por supuesto respeta los lineamientos y los parámetros mínimos que ya señala la ley federal, como el tema de límites de velocidad, como el tema de la pirámide de la movilidad, como, así como también el tema del diseño de las vías públicas, respetando la jerarquía de la movilidad y asumiendo la responsabilidad para que el diseño de las vías sea acorde a las características de seguridad y velocidad máxima permitida. Los incentivos, perdón, ¿cómo Así es, ese es creo que el gran tema. Como ustedes saben, en la legislatura anterior se aprobaron los impuestos verdes, que son impuestos que pagan las empresas que generan contaminantes. Si ustedes tienen conocimiento, o si no, pues aquí se los informo, es que el 80% de las emisiones de dióxido de carbono se da a partir del uso del automóvil. Entonces, pues evidentemente el reto más importante para disminuir el dióxido de carbono en el ambiente es la disminución del uso del vehículo automotor. Por eso es que estamos en esta ley facultando al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para la realización de un programa en el que se utilicen los impuestos verdes y se estimule a dejar el automóvil. ¿A través de qué mecanismo lo estamos planteando? A través de un mecanismo en el que se dé a todas las instituciones la obligación de autodeterminarse a través de un procedimiento que generará la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cuál es su impacto en la movilidad, en las vías públicas y en la generación de dióxido de carbono. Y a partir de esto podamos darle un valor determinado a la disminución de acuerdo al plan de disminución de vehículos y del uso del vehículo de las empresas y las instituciones, y ellos puedan canjearlos a través de la compra-venta de estos bonos de dióxido de carbono. Entonces, es un mecanismo real, eficaz y que por primera vez en la historia de este país se está generando un estímulo fiscal que nos permitiría disminuir con un incentivo real el uso del automóvil privado. mecanismos como autocompartido, transporte personal? Así es, la idea es que las instituciones, a través de su política laboral, incentiven que los compañeros de trabajo puedan organizarse para compartir el vehículo, para que se aumente el número de personas que usan el transporte de personal, o en el caso que sea eficaz, pues también puedan usar el transporte público, que hoy, como ya lo hemos mencionado, el primer paso para poder llegar a un proceso de estos es que tuviéramos un verdadero sistema público de transporte, como hoy creo que ya lo podemos tener, ya estamos en este nivel en el que podemos incentivar la disminución del uso del vehículo de transporte, del vehículo privado, para usar el transporte público, porque ya hay forma de llegar y de tener una alta eficiencia y sobre todo una alta disciplina en el cumplimiento de horarios, porque este era el reto más importante. Yo, ¿cómo le hago si soy una industria? Necesito que mi trabajador esté antes de las 7 de la mañana para no parar la línea. Pues si dependes del transporte público que no es eficaz en sus horarios, pues mi trabajador no llegará a tiempo. Hoy eso ya no es un elemento a discutir, ya hoy tenemos un transporte muy puntual y eso nos ayuda mucho. Diputado, me parece que una de las principales peticiones de las organizaciones civiles
este domingo, me parece también, o el sábado, no recuerdo, pues, Falleció. un hecho justamente con un peatón, ¿no? En este sentido, digo, también el peatón pues venía en un lugar donde no tenía que estar transitando, sin embargo, pues bueno, ante estos mecanismos, ¿qué modificaciones habrían en esta? Así es. Fíjense, estamos creando en el Código Penal un nuevo capítulo para que se sancionen los delitos contra las personas usuarias de la vía pública, así como de los ciclistas y los peatones, que lo que busca es endurecer hasta en una tercera parte más la pena en el caso de las lesiones y en el caso del homicidio, cuando derivado de este accidente se ha cometido después de haber cometido una infracción de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos privilegiando el cumplimiento del reglamento de tránsito. Si yo tengo un accidente automovilístico lamentable donde hay un lesionado, pero venía dentro del límite de velocidad, no di una vuelta prohibida, respeté la luz roja y los semáforos, pues entonces mi sanción será equiparable a ser un ciudadano que cumple y que se le respetan sus derechos humanos. Pero en el caso de que la infracción o que el delito de lesiones o homicidios sea derivado del incumplimiento de la ley de tránsito, entonces se aumenta la pena. Si el accidente que tuve generó lesionados o un homicidio porque me pasé un semáforo, pues entonces la pena se aumenta hasta en una tercera parte. Por ponerles un ejemplo, en el caso del homicidio, en nuestro Código Penal señala de 7 a 15 años. En el caso de que existiera el agravante de que además fue con una violación al reglamento de tránsito, la pena podría llegar hasta los 20 años. O en el caso de las lesiones, por ejemplo, cuando es una lesión permanente o incapacitante, puede llegar la pena hasta los 18 años. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo el marco jurídico, que todos los que conducimos un vehículo automotor sepamos que no cumplir el reglamento de tránsito o violentarlo nos pone en riesgo a nosotros como personas, como nosotros ponemos en riesgo al conducirlo a los terceros que se encuentran en nuestro entorno. Y con esto fortalecer el marco normativo de cumplir el reglamento de tránsito, porque los ciudadanos somos muy dados a respetar el límite de velocidad cuando hay un radar. Somos muy dados a respetar el límite de velocidad cuando vemos una patrulla. No está la patrulla, no está el radar y le vuelves a acelerar. Que sepan los ciudadanos que no cumplir el reglamento de tránsito tiene consecuencias graves para las personas terceras y para quienes conducen. Una duda, diputado, ¿ya tiene esto el aval de las organizaciones civiles que habían estado pidiendo? Hoy lo que estamos haciendo es presentando esta iniciativa y a partir de ahora lo vamos a socializar, ya presentada, ya estando en oficialidad de partes, y ellos tendrán que generar sus opiniones. Yo creo que esta iniciativa cumple con todos los requisitos que hemos escuchado. Hemos realizado durante estos 9 meses 2 foros y está por darse el tercero, y en la administración anterior realizamos alrededor de 12 foros. Entonces esta ley es producto de una alta escucha ciudadana, no es producto de la improvisación ni de la demanda particular de alguien, es producto de la necesidad real de todas las partes, incluso de una escucha muy importante por parte de quienes hacen cumplir la normatividad, que esta parte es importantísima porque luego cuando legislas desde un solo ámbito, una sola óptica, no tienes la visión de quienes ejercen las sanciones, de quienes hacen cumplir el reglamento para una imposibilidad real de las herramientas que ellos tienen en el campo de trabajo, ¿no? Y entonces a mí me parece esta parte muy importante. Y la parte, me parece que conclusiva de esta iniciativa, es el tema educativo. A ver, tenemos que entender, yo sé que en México nos encanta responsabilizar a los demás de lo que cada uno comete. Somos muy buenos para delegar nuestra responsabilidad, pero a mí me parece que hay que ser muy claros. Quienes usan la vía pública tienen una responsabilidad de cumplir las leyes y las normas. Y la responsabilidad es individual y personal. Por eso estamos haciendo todo para proteger la vida. El bien máximo tutelado aquí es la vida
la seguridad y la integridad de las personas. Y por supuesto con ello derivando responsabilidades claras. Y también por el otro lado, cuidando que no signifique una venganza social. Porque a mí me parece que la ley tiene que cuidar mucho esto. Tenemos que ser muy responsables, que las penas sean acorde a la acción o a la omisión que comete cada persona. Yo entiendo que cuando hay sucesos como los que han pasado en los últimos días o semanas, pues genera una indignación muy fuerte, genera un enojo colectivo, del tamaño de las consecuencias y de los problemas que han generado, pero no podemos permitir que se convierta en una venganza social. Tiene que ser en un tema de justicia, y esta ley busca este equilibrio y este precepto de justicia. Diputado, también tuvo un foro con transportistas, a ver cuál es la propuesta. También había una declaración del gobernador acerca de la circulación en Paso 5 de Febrero, que se hiciera o que se tratara de reducir o que se hiciera en cierto horario, algo que creo que ya está en el reglamento de tránsito. Así es, esta ley crea una comisión mixta de entre autoridades municipales, estatales y federales, que le permite la generación de políticas públicas en torno a la regulación de horarios, uso de vías y del espacio público. Algo que sí en esta iniciativa hemos contemplado es el tema de la prohibición de estacionarse a vehículos mayores a 5 toneladas en la vía pública, porque ese es uno de los conflictos y problemáticas más graves, que quienes conducen vehículos de mayores capacidades se estacionan en la vía pública hasta que tengan el horario para poder entrar a la empresa, a la fábrica o al centro de distribución, y genera un grave conflicto y un caos con las demás personas que usan la vía pública. Un poquito más tarde los tengan con mucha claridad. Ahora sí que casi como Jordi Rosado. Punto número 1, impulsa una movilidad segura porque fortalece la jerarquía de la movilidad. Punto número 2, impulsa una movilidad sustentable creando una política pública que permite generar incentivos fiscales a la autoridad ejecutiva estatal para dejar el automóvil privado y fortalecer el uso del transporte colectivo, auto compartido, bicicleta y medios electrónicos. Regula los scooters eléctricos. Cuarto, endurece las infracciones y sanciones para quienes, derivado de una violación al reglamento de tránsito, provoquen lesiones o la muerte hasta en una tercera parte más de la pena vigente en el Código Penal del Estado. Y quinto, protege a los motociclistas, dando prohibirla, ¿no? Por un accidente. Mira, a mí me parece que cuando derivado de un suceso social o un accidente, la autoridad reacciona buscando prohibir, me parece que no es la solución. En el tema de movilidad, lo que hay que buscar es que hay que ampliar la forma de movilidad y hay que garantizar la seguridad. En el caso particular, yo estoy seguro que en Querétaro, con la obligación de capacitación y del uso de equipo adecuado, vamos a disminuir estas posibilidades y vamos a garantizar una mayor seguridad para todos los usuarios. La última vez que le preguntaba sobre la señalética, reconocía que hay vialidades, sobre todo en la capital, que la señalética está distinta a como... No, a ver, quiero decir importante, yo no tengo elementos para saber si está distinta. Tú me hiciste mención que hay vialidades que la tienen distinta. Si es así, la autoridad en materia... No, es que no nada más con esta ley. O sea, hoy, si hay una vialidad que señale límites de velocidad, hoy sin todavía entrar en vigencia esta ley, hoy cualquier autoridad estatal o municipal tiene que ceñirse a los límites de velocidad que marca la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Federal. No hay forma que no. Si hay una vialidad que esté fuera de estos parámetros, la autoridad ejecutiva estatal o municipal tendrá que modificar sus señalamientos. Ahorita que mencionaba este tema de que tienen que otorgarles capacitación y supongo que casco también, o sea... Sí, por supuesto. Como Uber, Didi. Empresas como Uber, Didi, Farmacias del Ahorro, todas estas empresas que hoy utilizan un mecanismo de reparto a través de la motocicleta, o los cobradores de Electra, ¿no? Hay que dotarlos de herramientas que los proteja para el uso de su actividad laboral, y eso es una obligación del patrón. Gracias.
¿Sí? Gracias.